Bienvenida a Tu vida es tuya. Yo soy Adriana y aquí quiero invitarte a que cojas las riendas de tu vida, a que te des el permiso para reflexionar, para entender qué es lo que quieres y no te quedes solo en las ideas y vayas a por ello, porque tu vida es tuya. Hola hermosa. Hoy, el día que estoy publicando este episodio, 7 de julio del 2024, hace justamente un año desde que publiqué el primer episodio de Tu vida es tuya. No me puedo creer que haya pasado ya un año, es como guau, el tiempo pasa volando y todo lo que ha ocurrido en este tiempo. Y llevo toda la semana pensando qué puedo hacer para celebrarlo. Y hace unos días me vino la respuesta: grabar un episodio, porque es algo que me encanta hacer, todo el proceso, grabarlo, sacarlo a la luz, recibir vuestros comentarios. Y he dicho, es que no hay nada que me haga más ilusión como que dejar esto, ¿no? Me iba a decir por escrito, no por escrito, dejar esto grabado para recordar cómo me siento en este momento, también para echar la vista atrás, lo que ha pasado y desde dónde nació este podcast. Lo que quiero compartir hoy contigo es desde dónde nació, qué ha sucedido en este tiempo, qué he aprendido y también invitarte a ti a que tú vayas viendo las señales de lo que te apetece vivir a ti o lo que te apetece crear. También quiero recordar algunos de los episodios, ¿no?, que he grabado este año. Quiero hacerlo en directo. No me acuerdo de todos, entonces voy a entrar dentro de un rato como en Spotify, ver los que he grabado y un poco recordar, ¿no?, lo que me ha llevado a grabar ese episodio, el feedback que me habéis dado, hacer un poco un repaso. Y para mí esta última parte es la más importante. Quiero abrir micro, quiero que me escribáis y compartáis conmigo de qué temas os apetece que hable más aquí, o quizás si hay alguna persona que os gustaría que entrevistara en el podcast, o vosotras mismas, si os gustaría estar en el podcast, también me podéis escribir. Así que esto es una invitación de recibir lo que tengáis que decirme, más que bienvenido. Esto es un espacio para nosotras, así que ya sabes que me puedes escribir siempre que quieras por Instagram, que es Adriana_Vázquez_González. Entonces, empezando por el principio, ayer justo hice un círculo de luna nueva aquí en Asturias que me dio muchísima energía. Me encantaron las dos mujeres que vinieron a este círculo porque fue el círculo más pequeño que he hecho hasta ahora, pero la verdad que fue muy, muy potente. Y después, reflexionando, me di cuenta que tanto los círculos como el podcast, que son dos de los proyectos que más energía y vitalidad me dan en este momento, los dos nacieron de un rechazo. Y quería contarlo aquí, ¿no? Porque muchas veces esta parte no se comparte y es parte de la realidad, que es algo que mencionaba en el episodio sobre el emprendimiento, cómo empezar tu emprendimiento, que ahora mismo voy a mirar qué número es, porque es verdad que yo ya me pierdo con esto, pero me acuerdo que en este episodio decía que muchas veces tenemos la sensación de que el proceso fue muy rápido y eso es porque no nos están mostrando todo lo que hay detrás, que era el episodio 33, cómo empezar tu negocio, cómo empezar tu emprendimiento, primeros pasos y las resistencias que todos tenemos. Pues por eso quiero compartir también esto de que ha nacido a raíz de un rechazo. También quiero compartir eso, que el último círculo que hice fuimos 3 y no pasa nada. Hace unos años hubiera dicho qué vergüenza, no lo quiero compartir. He tenido círculos en los que éramos 12, 15 y hay algunos más pequeños y sobre todo al principio creo que es muy importante mantener ese compromiso contigo misma de si has decidido que vas a ofrecer ese servicio, que vas a ofrecer esos círculos, que vas a hacer el podcast, primero lo haces por ti, ¿sabes? Como creo que todo lo que hacemos es algo que nosotras necesitamos primero y también lo sostienes desde al principio. Los episodios del podcast también tenían pocas reproducciones y lo sostienes, vas creando, ¿no?, hasta que llegan, porque sí que tengo una seguridad total de que el podcast va a crecer, va a llegar a más personas.
Y lo mismo con los círculos, y me voy a acordar de cuando hice ese círculo en el que solamente éramos 3, y lo importante es disfrutar de todo el proceso, ¿no? Entonces, bueno, lo que quería compartir. Los podcasts llegaron a mi vida ya en 2017, ¿no? Porque es algo como que ahora tenemos muy familiarizado, parece que todo el mundo tiene un podcast, que todo el mundo escucha podcast, pero es algo bastante nuevo. Y hace 7 años yo estaba viviendo en Berlín, estaba trabajando en Zalando, pero sí que estaba ya en este periodo en el que yo notaba que quería hacer un cambio y me daba respeto porque la verdad que estaba cómoda. Yo siempre decía, si me hubiera pillado en ese trabajo como siendo mayor y ya teniendo una familia y que la seguridad fuera mi valor número 1 en ese momento, hubiera estado ahí más tiempo porque estaba muy, muy contenta, pero tenía un fueguito dentro de mí que me estaba diciendo que era hora de cambiar. Y justo en ese momento que yo iba a decidir hacer un cambio de departamento, fue el mes del mindfulness. Lo mismo, este término ahora lo tenemos súper integrado, pero hace 8 años, que fue a donde me estoy remontando, pues yo tampoco había oído hablar tantísimo de mindfulness, tanto de meditaciones guiadas. De hecho, yo creo que durante ese mes fue la primera vez que hice una meditación guiada. Yo ya estaba yendo a yoga, pero no estaba tan acostumbrada a hacer meditaciones. Y esto es importante porque yo, como ya sabía que me iba a ir, como que me apunté a todas las actividades que había, me abrí mucho a experimentar, y la persona que estaba liderando estos talleres fue el que me recomendó escuchar un podcast que se llamaba The School of Greatness, que era un podcast americano. Y eso recuerdo que fue la primera vez que yo empecé a escuchar un podcast. Me sonaba extraño, se me hacía raro como salir a la calle y en vez de ponerme música, ponerme un podcast, pero me encantó porque para mí sí que aprender es uno de mis valores principales. Entonces me encantó esa sensación de, puedo aprender mientras salgo a dar un paseo, mientras voy, allí caminaba mucho porque las distancias en Berlín sí que son muy grandes y cuando podía me gustaba caminar en vez de coger el metro. Entonces pues podía estar 1 hora caminando y escuchándome un podcast. Y ahí simplemente se plantó la semilla de, bueno, pues este medio existe. Me empezó a gustar mucho. Durante mucho tiempo solo escuchaba podcasts americanos porque es verdad que también a mí me influye bastante el entorno, ¿no? Entonces, cuando estaba en Berlín y estaba muy acostumbrada a hablar en inglés, casi todo lo que consumía era en inglés. Y luego ya, una vez que vine a España a partir del 2020, pues también empecé a escuchar algún podcast en español. Esto es un poco para que veáis como cuáles eran los orígenes. De ahí ya mi gusanillo empezó de, esto me gusta. Y era como un run run que yo tenía de, en un futuro, algún día, me encantaría tener un podcast, pero lo veía súper lejano. También porque yo, me comparaba como con podcasts muy, muy grandes, que ya tenían millones de reproducciones en cada episodio, y yo eso no lo veía viable para mí. Y después ya, acercándonos un poco más al momento presente, recuerdo el año pasado, a principios del 2023, yo me senté a reflexionar sobre aquello que me gustaría que pasara en ese año, en lo que yo quería poner el foco. Y una de estas cosas era estar de invitada en un podcast. La verdad que no me valía un podcast cualquiera, yo quería ir de invitada al podcast de Charuca. Cuando escribí esto, fue a principios de año, un día que yo me sentía como muy bien, muy conectada conmigo misma, muy entusiasmada. Quiero decir esto porque ayer lo comentaba en el círculo y es importante que, igual que cuando volvemos al pasado, imagínate, y recuerdas un momento doloroso, te vuelves a sentir así bajita, puedes hacerlo al revés, de visualizar lo que quieres, de conectar con esa emoción que quieres traer y desde ahí escribir tus intenciones, escribir las acciones que vas a tomar, ¿no? Desde ese momento en el que tú te sientes bien, te sientes fuerte, te sientes capaz. Entonces yo recuerdo que eso, lo hice un día que yo me sentía como guau, súper expansiva, lo escribí y luego según fueron pasando los meses me fui haciendo pequeñita y pensaba, pero ¿cómo le voy a escribir yo para decir que quiero ir de invitada si no me conoce nada, si todavía no he hecho algo como suficientemente grande, digamos? Y de repente hubo un día en el que vi a una chica que también estaba empezando, digamos, que había ido de invitada y de hecho nos intercambiamos unos mensajes privados por Instagram. Y yo lo vi como una señal de, venga, Adri, anímate, escríbele, no tienes nada que perder.
es verdad que lo que hay ahí detrás, que está claro que todos tenemos en diferentes medidas, es el miedo al rechazo. Entonces, para mí, escribir este email me llevó muchísimo tiempo. Recuerdo que aquella estaba compartiendo piso y ya lo tenía casi redactado el todo, pero todo lo que me costó como repasarlo y todo, mi compañera de piso fue a hacer surf, volvió y yo seguía ahí. Y ella me dijo, por favor, Adriana, mándalo ya. Y en este email, además de contarle un poco pues mi historia, lo que yo quería compartir, le compartí un montón de ideas de temas que yo podía tratar, ¿no? O sea, ahí le puse una lista muy larga, pues la experiencia de vivir en el extranjero, la diferencia entre mentalidad fija y mentalidad de crecimiento, viajar sola, todo lo que me aportó. Bueno, una lista larguísima. Y súper rápido, Charo me contestó súper amable, diciéndome que no, pero un mensaje muy bonito, diciéndome, tú sigue, ahora mismo no lo veo. Y ese no, para mí fue un alivio, porque dije, vale, esto era lo peor que podía pasar y no ha pasado nada, me ha dicho que no. Y yo ahí gané conciencia de las ganas que yo tenía de tener un podcast. Porque no le había dicho, pues puedo ir a hablar de este tema, un tema y ya está. No, es que había escrito 20 o 30 temas que yo podía hablar y me sentía cómoda hablando de ellos. Y para mí fue un momento de decir, a ver, si tienes tantas ganas de ir invitada a un podcast hasta que ocurra, es mejor que empieces a hacer el tuyo, vas ganando práctica, vas ganando soltura y esto ya llegará algún día si tiene que llegar. También te quiero decir que no fue de un día para otro. Yo recuerdo que esto fue en mayo. Y luego es verdad que también confiando y siguiendo las señales y siguiendo los pasos fue como yo llegué al podcast de Nora Visions, que te voy a dejar el enlace en la descripción también. Y ella justo lanzaba una masterclass, un curso, Podcast Priestesses, para lanzar tu podcast en 3 semanas. También es verdad que cuando yo me apunté a la primera masterclass no sabía para qué era, porque hubiera huido en dirección contraria. Pero como que fueron así pasitos, ¿no? que sucedieron hasta que llegué ahí. Y lo de hacerlo en grupo para mí funcionó muy bien porque personalmente a mí me resulta muchas veces más fácil, o me resultaba, quiero corregirme, en un pasado, me resultaba más fácil cumplir mi compromiso con otras personas antes que conmigo misma. Como que tendía a posponer lo que yo había dicho para mí misma, bueno, no pasa nada. Pero si me comprometí con otra persona, iba con todo. Y entonces en este caso nos comprometimos todas a lanzar el podcast en 3 semanas. Entonces sentí ese apoyo del grupo y también ese, pues les he dicho que lo voy a hacer, pues lo hago. Y el episodio que lancé hace un año hoy duraba 7 minutos. 7 minutos, que esto también es muy importante, darnos el permiso de empezar imperfectamente. Para mí eso fue la clave, porque si yo hubiera esperado a tener un episodio imagínate que yo digo, es que el podcast tiene que ser episodios de 1 hora, y estoy esperando hasta que tenga ese primer episodio de 1 hora, hubiera arrancado muchísimo más tarde, hubiera tardado más en arrancar, y también lo he compartido más veces, que si tú a mí me dices, tienes que tener grabada la primera temporada de 20 episodios a la hora de lanzar tu primer episodio, para mí no hubiera funcionado. Es algo también muy personal, ¿no? Pero sé que por el camino yo me hubiera desesperado y el hecho de empezar con algo cortito, con lo que para mí se sentía bien en ese momento, sacarlo a la luz, ver también cómo lo recibían otras personas, recibir comentarios, eso a mí me dio mucha, mucha, mucha fuerza. Entonces, lo que quiero recordarte aquí es que no tiene que estar todo perfecto desde el principio, ni muchísimo menos, y de hecho es imposible, porque es que a medida que vas haciendo, cuanto vayas haciendo más fácil te va a resultar, mejor lo vas haciendo, es que es normal. Y muchas veces nos perdemos porque no nos damos la oportunidad de empezar algo que sentimos que no se nos da bien. Y claro, si no empiezas y no practicas, es imposible que vayas mejorando, ¿no? Entonces esto quería mencionarlo. Y mi mayor preocupación también hace un año, no solo en el podcast, sino también en Instagram, que lo comentaba hace unos días también, que justo a la vez que lancé el podcast cambié el nombre de mi cuenta de Instagram
que antes se llamaba Sunrise Sunset Community. Vamos, no estaba mi nombre por ningún lado, tenía un logo puesto que no tenía nada que ver conmigo, y hace un año también dije, quiero que el podcast sea con mi nombre. Siento que es hora de empezar a mostrarme, porque muchas veces pensamos que no nos mostramos para protegernos, pero a la vez nos estamos limitando porque al no mostrarnos no estamos pudiendo conectar con las personas que sí queremos conectar. Estamos teniendo el foco, yo tenía el foco en, buah, ¿qué van a pensar de mí? Las personas que me van a juzgar. Y cambia el foco a, olvídate de esa gente. Va a haber gente a la que no le va a gustar lo que haces, pero no pasa nada. Hay mucha otra gente a la que sí le vas a gustar. Y si no te muestras, no los vas a poder encontrar. Entonces, ese cambio de mentalidad de poner el foco en los que sí, crear contenido para los que sí, hacer conexiones con los que sí, ha sido un cambio radical a nivel laboral, a nivel personal, a nivel de crecimiento de este año. Y también cambiar el chip de... Yo igualmente, cuando veo mi visión de dentro de 5 años, de 10 años, el podcast sí que estaba presente, pero no terminaba de arrancar, por lo que digo, de que lo veía como muy lejano. Y yo también, en mi visión, me encantará tener una casa donde tenga una sala de grabación y yo pueda invitar a personas a que vengan a grabar el episodio del podcast conmigo y de paso, pues a tener un rato juntos, quizás comer juntos o tenerlo de invitado en uno de los círculos que haga, de invitada, algo así, ¿no? Y algo que me cambió el chip también, que compartía también en uno de los episodios, el de empieza a vivir lo que deseas, que es el episodio número 12, una amiga, Milena, cuando le contesto, me dijo, muy bien, ¿y por qué no empiezas a hacerlo ya? Y esta pregunta fue muy, muy importante, porque fue como, con lo que tú ya tienes, ¿qué es lo que puedes empezar a hacer? Entonces, aunque yo ya no tuviera esa casa maravillosa que quiero tener, ese estudio de grabación, tengo un micro, tengo personas a las que quería entrevistar y eso fue lo que me impulsó a empezar a hacer también entrevistas por aquí. Porque sí que para mí es una parte muy importante conectar con otras personas e inspirarme yo de esa persona a través de la entrevista, pero también obviamente compartirlo para que estas palabras lleguen a más personas, que fue lo que me hizo también grabar el episodio 17, que es la primera entrevista que hice en el podcast, que es Transitar la muerte con amor, con Anne Moretón. Era un tema del que yo tenía muchas ganas de hablar y siento que hablaré más en un futuro. De hecho, en los círculos es un tema que sale mucho, la muerte, porque es algo a lo que todos nos vamos a enfrentar, ya sea nuestra propia muerte como a la muerte de un familiar, y es un tema muy tabú todavía. Y siento que es importante hablar de ello, normalizarlo, para ir elaborando herramientas para gestionarlo. Creo que sin duda para mí es lo más difícil, o sea, es como el mayor reto en la vida, es cómo voy a gestionar la muerte de un ser querido, de una persona muy cercana a mí. Es algo que me da mucho miedo, mucho respeto, pero a la vez también cuando traigo este tema de la muerte, no es para verla con miedo, sino es para ver que la vida es lo contrario a la muerte y ser consciente de que nuestro tiempo aquí es finito. Muchas veces te hace vivir más y con más conciencia y poner perspectiva a todos los problemas que tenemos y quizás también conectar con una parte de nosotros que tenemos desconectada, ¿no? De ser conscientes de que hay algo más grande que nosotros, que lo puedes llamar como tú quieras, porque al final cada uno le ponemos un nombre diferente. Y siento que también por eso a la mayoría de nosotros nos gusta tanto estar en la naturaleza, porque la naturaleza te pone delante de ti esto. Ves como lo pequeñito que eres ante lo inmenso que es el mundo, ante lo sabio que es la naturaleza. Y también es un espejo de lo que pasa en nuestra vida, ¿no? Como las estaciones, que no puedes estar todo el año floreciendo, no puedes estar todo el año solo en la alegría y espléndida. También tienes que pasar esas épocas de hibernar, esas épocas de estar más bajitas, esas épocas de estar un poco más apática y no pasa nada porque es cíclico, porque todo es cambio y porque ya llegará otra estación.
Y también quería mencionar que cuando empecé con el podcast me di cuenta de que el yoga me había ayudado muchísimo a conectar con mi voz. Empezar a dar clases de yoga, como empecé en 2020, que puedes decir, ¿qué relación hay entre el podcast y el yoga? Así de primeras puedes pensar que no hay mucha, pero para mí hay muchísima, porque es el primer lugar en el que yo empecé pues a guiar una clase, a guiar meditaciones, que también eso, al poder tomarme el podcast en parte como un juego, me he dado permiso de no pensar, es que todos los episodios tienen que tener este formato, sino que también quise incluir esta parte de mí que son las meditaciones, y ahora mismo hay 2 en el podcast, que son el episodio número 5, que es una meditación para volver a ti, conectar con tu parte más sabia, conectar también con tu intuición, y luego uno de los episodios más recientes, que es el episodio 31, que me encanta porque para mí lo más importante en el día es cómo lo empiezo. Porque cuando me dedico, aunque sean 15 o 20 minutos para mí, para recargarme, ya empiezo el día de otra manera y ya tiene como un efecto dominó. Entonces, cuando yo tengo que priorizar algo en el día, mi foco siempre es en lo que hago por la mañana. Y por eso hice esta meditación, por si te apetece usarla para empezar el día con claridad, con foco, con intención. Tengo estas 2 meditaciones por ahora y también si es algo que te gusta, que incluya más, me lo puedes decir y grabo más meditaciones. Y lo que estaba diciendo, pues eso, que el yoga me ha ayudado muchísimo a comunicar, porque yo no era una persona que dijera me encanta hablar en público, me encanta hacer presentaciones, todo lo contrario, yo era algo que intentaba siempre evitar. Y ahora también me estoy dando cuenta de que no es que no me guste hablar ni exponer en público, porque ahora sí que me puedo ver haciendo charlas en público, haciendo eventos con muchas personas. Es el tema del que tenía que hablar. Que cuando era en un ambiente corporativo y de temas técnicos, pues quizás no me sentía yo muy motivada y muy segura de mí misma. En cambio, si me dices, hazme una conferencia de viajar sola, hazme una conferencia de ganar seguridad en ti misma, pues ahí sí, ¿no? Que a veces es como el tema. Y lo que te quería decir con esto es que a veces pensamos que experiencias que hemos tenido en nuestra vida no nos sirven de mucho. Y al final todo suma, cuando miras hacia atrás lo ves, y temas que parece que no están relacionados, como puede ser dar clases de yoga y grabar un podcast, sí que has adquirido cualidades y práctica que te viene bien para ahora. Entonces, como que también tú valores todo lo que has hecho en tu vida y si ahora sientes que tienes ganas de hacer algo nuevo, que no pienses, buah, es que todo lo anterior es una pérdida de tiempo. Nada que ver, porque todo lo anterior es lo que te hace única a ti y hace que tengas esas fortalezas, que al final lo más paradójico es que estoy segura de que en lo que eres muy, muy buena, no lo valoras tanto, porque piensas que el resto de personas también se les da igual de bien que a ti. Pero ya te aseguro que no es así. A ti te resulta fácil porque es algo que tienes tan integrado, que ya has hecho tantas veces, que asumes que a todo el mundo le resulta fácil y nada que ver. Entonces siempre viene bien también escribir y pararnos a pensar en esto, que es verdad que de esto yo creo que tengo que hacer un episodio más específico de escribir, porque para mí escribir ya es como lavarme los dientes, es parte de mi rutina y de esto no he hablado tanto. He hablado un poco en el episodio número 8, el que hablaba de estoy en la mierda, y ahora qué, en el que decía como 3 prácticas que a mí me ayudaron mucho para mantener mi energía. Y ese episodio, la verdad que para mí fue muy importante sacarlo a la luz, porque es mostrar pues mi parte más triste, mi parte más vulnerable, que yo no me daba permiso a mostrar prácticamente a nadie, ¿no? Por ese miedo de, bueno, es que si no estoy alegre, si no estoy de buen humor, ¿qué voy a aportar? Entonces grabarme un episodio, estando triste, estando mal y sacarlo a la luz para mí fue muy importante y también mi intención de este episodio número 8 es naturalizar eso, de que la tristeza también es parte de la vida, la frustración a mí me ha dado grandes lecciones y cuando estamos en la oscuridad podemos ver heridas que lo que necesitan es que les demos un abrazo, que empecemos a actuar quizás de otra manera con nosotras mismas.
Y bueno, pues un poco era eso de explicarte de dónde nació el podcast, de cómo fue ese rechazo, de esas 3 claves para mí fundamentales de darme permiso a empezar imperfectamente, poner el foco en los que sí, pensar en lo que puedo hacer ya con lo que tengo. Y luego eso, quería hacer un pequeño repaso de los episodios que ya he mencionado algunos de forma natural. Entonces, así mirando hacia atrás, lo que decía, el primer episodio, 7 minutos. Después, el tercer episodio es el que más reproducciones tiene, pero de lejos, que es el de viajar sola. Y recuerdo que ese episodio me costó mucho grabarlo. No era un día que yo me sintiera especialmente inspirada, pero sí que tenía ese compromiso de quiero lanzar un episodio por semana, así que lo saqué. Pero para mí es como un aperitivito, ¿no? De todo lo que es viajar sola, ese episodio número 3. Y cuando vi que había tanto interés, pues grabé más, como es el episodio número 25 y número 26, que es el de si te mereces hacerte este viaje, y el 26, que es para qué viajar sola. E incluso esto me llevó a grabar un curso específico sobre viajar sola, en el que no solo te comparto mi experiencia, sino que te doy mis trucos y te guío para que tú escojas el mejor destino para ti en este momento, encuentres tus anclajes, reconectes con eso que te gustaba tanto hacer de pequeña, lo vuelvas a hacer, lo vivas a través del viaje. Y sobre todo para mí lo más importante es que no sea un viaje sin más, sino que sea un viaje que te invite a conectar contigo misma, con esa nueva versión de ti que quieres encarnar. Y bueno, puede que no sea ni nueva, o sea, es algo que ya está dentro de ti, pero que te des el permiso de sacarlo. Y ese curso, que está en formato audio, es un private podcast, es decir, es un podcast privado, porque para acceder tienes que hacer un pago. Se llama The Trip, que te voy a dejar también el enlace en la descripción, por si te apetece entrar, que todas las que estáis dentro, antes del 15 de julio, voy a hacer también una sesión en directo, un círculo en el que vamos a hablar de los viajes, de todo el crecimiento que nos ha aportado. Y bueno, pues dentro también de Trip también tengo una visualización, porque lo que comentaba antes, que la mente no distingue entre lo que está pasando ahora o lo que le cuentas. Entonces, para mí este año también usar las visualizaciones ha sido muy potente, que lo uso en los círculos que hago, en el curso que tengo para viajar sola, y lo uso para mí misma, ¿no? Cuando quiero encontrar respuestas, que lo usan también, por ejemplo, los deportistas de élite. Para cuando quieren entrenar para algo, visualizarse ya haciéndolo es muy, muy, muy potente. Después de lo que decía de que el episodio que más reproducciones tiene de lejos es el tercero. Luego el 4 también me gusta mucho, que es reconectar con nuestra niña interior, reconectar con lo que nos gustaba hacer de pequeñas, ¿no? Como en mi caso puede ser dibujar. Y lo paradójica que es la mente, que aunque sepamos que es algo que nos hace tanto bien, cuando no estamos acostumbrados a hacerlo, lo vamos posponiendo. Entonces, para retomarlo hay que hacer como un esfuerzo extra de comprometerte de sí, va a pasar, porque hasta que lo vuelves a integrar en tu rutina y lo vuelves a integrar como una parte de ti, pues cuesta un poquito más. Después, el episodio número 6, las amistades también se terminan. Bueno, en el momento que dije sí, voy a lanzar un podcast, no solo revisé esa lista que os digo que había mandado a Charuca de propuestas que yo quería hablar en su podcast, sino que escribí una lista nueva. Y este fue el tema número 1 que yo dije, este tema lo tengo que tratar, que también lo habéis recibido muy bien, porque es algo que siento que todos a lo largo de la vida hemos vivido, ¿no? Un momento en el que una amistad que antes significaba tanto, tú ves que ya está muriendo, y a veces, para mi caso, dije, fue más doloroso que una ruptura de pareja, porque en mi mente las rupturas de pareja sí que sucedían, y las de amistad, ingenuamente yo pensaba que no, y fue un tema por el que lo pasé muy mal. Y en el momento en el que lo acepté, como esto es parte de la vida, no significa nada malo, no significa que tú seas una mala persona, ni muchísimo menos, significa que habéis tomado caminos diferentes. Pues bueno, este tema lo comparto en más profundidad en el episodio número 6, y creo
que este tema da para más, que sí que creo que me apetece profundizar más. Me podéis decir si es un tema que os interesa o no. Luego, bueno, pues he hablado también bastante del tema de los cambios, ¿no? Porque ahora que también estoy más metida en la astrología y mi ascendente es Escorpio, pues sí, el cambio viene de la mano de mi vida como muerte y renacimiento, total transformación. Y cambios pues no solo de carrera profesional, sino también cambios en tu estilo de vida o cambios en tu forma de ver la vida. Y cómo a veces esos periodos de transición pues son muy, muy complicados y yo quería compartirlo, ¿no? Para que no te sientas sola si estás en un momento así. Que esto lo tengo en el episodio número 7. Y después, bueno, el 8 era en el que te compartía que estaba bajita y en el 9 pues lo que yo usaba para mantener mi energía, ¿no? Después del episodio número 11, cómo ganar confianza en ti misma, recuerdo que en el momento que lo grabé era mi favorito de todos hasta ese momento, porque dije, ¡guau! Me encantaría haber escuchado a mí este episodio hace tiempo, era lo que necesitaba. Que luego sí que me llama la atención, no siempre mis episodios favoritos son los que más reproducciones tienes, en este caso sí que es un episodio que tiene muchas reproducciones, pero le sigue ganando el de viajar sola. Después del episodio 12, lo que digo, que para mí fue un punto de inflexión muy importante de pensar cómo puedo traer mi visión al momento presente y que no quede en el olvido y empezar. Y el 13, pues lo de poner el foco en los que sí y no en los que no, que es me preocupa qué dirán de mí. Y el 14, ¡guau! El episodio 14, crea tu red de apoyo, fundamental también, porque lo que yo decía, hace un año yo estaba tan preocupada de qué iban a pensar de mí, que no me mostraba, no tenía puesto mi nombre en Instagram. Bueno, yo tengo una cuenta como más personal en la que sí estaba mi nombre, pero en la que yo compartía lo que a mí me da vida, lo que a mí me interesa, todas estas movidas que estoy creando, oculta, por miedo. Y claro, si está oculto, es imposible que llegues a más personas. Y en el momento que ya me abrí a mostrarme, a comunicar, han llegado amigas maravillosas, que de hecho creo que uno de los episodios que viene va a ser con 2 de ellas, que juntas hemos hecho un evento aquí en Asturias y estas chicas no las conocía hace un año. Y ahora son mis amigas, me siento en casa cuando estoy con ellas, siento que puedo ser yo misma. O sea, que lo de crear tu red de apoyo de verdad fundamental, porque para mí esto es clave. Esto es clave de saber que ahora tengo personas en mi entorno que quizás no entienden lo que hago, pero ya tengo otras con las que sí puedo hablar, ya hablan mi mismo idioma y ya sé dónde puedo buscar ese apoyo que todos necesitamos. Después grabé un episodio en inglés porque me hace ilusión, porque siento que es importante también dar cabida a todas nuestras partes de nosotras y durante mucho tiempo a mí me bloqueaba pensar, grabo en español, grabo en inglés. Ahora me siento muy cómoda con la decisión que tomé de hacer el podcast en español, pero también quería darme el permiso de jugar y decir, si un día te apetece grabar un episodio en inglés, no pasa nada, hazlo, porque es parte de mí. De hecho, los círculos que ofrezco, los ofrezco tanto en español como en inglés, dependiendo de dónde esté, las personas que vengan. Las clases de yoga, todas las semanas doy una clase de yoga online que es en inglés. O sea que es parte de mí y quería mostrarlo. Y eso es el episodio número 15. Y después lo que yo decía ya un poco de las entrevistas, que la primera entrevista que hice fue el episodio 17 y después ya tengo el episodio 22 con Mel de Océano Astral, que yo amo este episodio también porque es el diseño humano, que a mí me ha dado mucha claridad para entenderme, que es la ciencia de la diferenciación. Y me gusta mucho la forma en la que ella lo explica. Y ya, no sé, si no sabes lo que es el diseño humano, escúchalo. Si ya lo sabes, también es interesante para ver cómo ella describe cada uno de los tipos energéticos y cómo tomar decisiones y cómo deshacernos un poco de los condicionamientos sociales que nos afectan tanto a todos, ¿no? Después también tengo el episodio 24 con Laura sobre la medicina del cacao. Y también, el episodio 27 también me encanta con Sofía Ross,
que nos habla de su viaje sola, que estuvo viajando sola por Sudamérica durante 8 meses. Y también sobre el emprendimiento y los miedos que tienes cuando empiezas. Y luego también tengo el episodio número 30 con Daniela sobre astrología, que también me encanta la forma en la que ella explica la astrología y lo que tienes que ver en tu carta astral, tanto si nunca te has leído la carta astral como si ya te la has leído incluso varias veces, cómo profundizar más en ella. Y también nos va haciendo un viaje por cada uno de los signos. Y también nos explica, pues eso, cuál es la clave que tienes que mirar sí o sí en tu carta astral. Y luego, bueno, pues también tengo obviamente un episodio sobre rituales de luna nueva y luna llena, que es el episodio 29. Y luego un episodio que también fue muy importante para mí sacar a la luz, igual que fue el episodio 8 de mostrar mi parte más bajita, es el episodio 32, en el que hablo de mi experiencia con la ayahuasca, que la hice el año pasado. Y para mí era importante porque fue algo muy transformador, pero a la vez me daba mucho miedo y mucho respeto decirlo, por qué pensarán de mí, por esta imagen de niña buena, de cómo voy a hacer yo esto. Y para mí fue muy liberador sacarlo. Desde mi punto de vista, creo que lo he tratado con mucha humildad, porque algo que digo ahí 20.000 veces es: esto no es una recomendación, esto es compartir cómo lo viví yo y tú tienes que decidir lo que quieres hacer, pero en ningún momento es una recomendación. Y luego también el episodio 34 para mí es muy especial porque fue ese momento de irme de Fuerteventura y de recordar cómo estaba yo en ese momento y recordarme tanto a mí misma como a ti que ese lugar que tú imaginas existe. Y además, darnos también esa libertad, que estoy segura que esa sensación que viví en Fuerteventura la voy a poder vivir en diferentes lugares, ¿no? Pero tener esa libertad de darnos permiso a pensar qué ingredientes son fundamentales para ti en el entorno y también abrirnos a explorarlo y a buscarlo, ¿no? Para tener una prueba física y real de que ese lugar existe. Y por último, el episodio anterior a este, el episodio 35, de preguntas para reflexionar sobre lo que ha pasado en lo que va de año, que si no lo has hecho todavía, de verdad te invito a que lo hagas, a que te hagas este regalo a ti misma de tener media hora para ti, para reflexionar, porque muchas veces puede que hayan ocurrido cosas increíbles este año, pero no les hayas dado luz, no seas consciente todavía de todo lo que ha ocurrido. Cuando grabé ese episodio, me vino a la mente una entrevista que escuché a un arquitecto que es especialista en urbanismo. Y él hablaba de que una tarea que hacía era concienciar a los ciudadanos de la ciudad en la que él era, ahora no me acuerdo, era en Sudamérica, de lo que tenían en la ciudad. Porque dice, tenemos el parque más grande de Sudamérica, imagínate. Pero la gente no lo sabe. Entonces, a veces no se trata solo de hacerlo, sino de que la gente entienda el privilegio que es tener eso, porque a todos nos pasa, cuando tenemos algo muy a mano o lo hemos tenido siempre, pues pensamos que es normal. Pensamos que es normal aquí en Asturias tener tanta naturaleza y tener montañas vírgenes y tener playas a las que no va nadie. Pero si alguien de repente nos dice, esta es la playa más limpia de toda Europa, wow, como que parece que lo empiezas a valorar más, ¿no? Entonces darle luz también a eso que ha pasado es muy, muy importante. De hecho, ayer también me encontré con una libreta mía del año pasado, porque eso, yo escribo muchísimo, entonces ya voy archivando libretas. Y ahí hacía también un cierre de mes que últimamente no estoy haciendo, y leerlo fue un buen recordatorio en el que daba gracias por lo vivido, gracias por ciertos momentos y también por las personas que habían llegado a mi vida en ese momento, aunque no hubiera llegado, por las personas que habían estado presentes. Y leerlo fue como, wow, tengo que volver a hacer esto, porque luego me voy olvidando, ¿no? En el momento lo vemos como muy fresco de cómo no me voy a acordar de esto. Y puede que pasen 6 meses y ya no tengas claro quién estuvo presente en tu vida en enero de este año. Entonces, dejarlo por escrito está muy bien, porque tienes ese momento de apreciarlo, de recordarlo, de volver a sentirlo, y luego encima puedes volver a ello siempre que lo necesites. Y también tienes ahí una guía de que cuando te pierdas,
puedes saber a qué volver. Porque si vuelves a ver tu cierre de mes en el que tú estabas celebrando que ha ocurrido ciertos momentos, agradeciendo que han ocurrido ciertos momentos, puedes ver patrones de, siempre que hago esto me siento mejor, ¿sabes? Entonces, pues esto quería dejarlo por aquí. Y al final de todo este episodio yo lo que quería era eso, compartir con total transparencia desde dónde ha nacido este podcast, compartir contigo también el proceso de que también este año yo he estado muy, muy contenta porque he recibido comentarios todas las semanas sobre el podcast, que era algo que no me esperaba en absoluto, pero también decirte, no estoy teniendo millones de reproducciones, pero estoy teniendo, pues, no sé si ahora tengo 7.000 reproducciones en total del podcast, que sé que en un futuro voy a decir, bueno, si esas las tengo en un episodio solo, pero ahora las tengo en total. Y no pasa nada, es importante sostenerlo, es importante yo creo que también compartirlo, como lo estoy haciendo, para que sepamos que los inicios muchas veces son así. Y quizás cuando haga algo en lo que necesite hablar, pues ya no empiezo de cero, ya empiezo con esta práctica que he hecho durante todo este tiempo de grabar episodios cada semana. Y lo más importante también para mí es lo de abro micro. Quiero que me digas qué temas te interesan más. Hoy he hecho este pequeño recordatorio de algunos de los episodios del podcast, no de todo. Que me digas, guau, este episodio me encantó, quiero que hagas más de esto. O puede que sea un tema completamente nuevo del que jamás he hablado. O una persona que me diga, ay, me encantaría que entrevistaras a esta persona. Porque de verdad estoy súper abierta a sugerencias. Dentro de 15 días me voy a Bali, que va a ser como un capítulo nuevo también en mi vida. Voy totalmente abierta a conocer a personas nuevas, a inspirarme, a ofrecer mis servicios allí, a mantener mis servicios online, a seguir grabando el podcast. Entonces, bueno, es una etapa de mucha apertura, de confiar, que también esta parte es clave y no la he mencionado hasta ahora, pero esta semana puse un pequeño fragmento en Instagram de un vídeo en el que nos reuníamos, ¿no? Cuando ya habíamos lanzado el podcast y compartíamos cómo había sido la experiencia. Y yo lo que decía era que mi mayor aprendizaje había sido confiar en el proceso, ir paso a paso, que si a mí alguien al principio me hubiera dicho, tú estás aquí para lanzar un podcast, yo hubiera oído en dirección contraria, pero fui confiando, fui yendo a las reuniones que teníamos, fui siguiendo los pasos que me decían y me di cuenta de que para mí es importante, además de tener esa visión a largo plazo, tener el foco puesto en lo que puedo hacer hoy. ¿Qué pasos puedo hacer hoy que me vayan acercando hacia allí? Pero no irme muy, muy adelante, porque a mí eso personalmente a veces me bloquea de, Dios mío, veo que tengo que hacer tantas cosas que ni empiezo. En cambio, cuando lo llevo a, vale, esta semana grabo un episodio, pues ya está, lo grabo, lo edito y lo publico. Y también importante, un desapego de, independientemente del resultado que haya, yo me siento feliz de haberlo hecho y con que lo escuche una persona o unas pocas personas estoy feliz. También estoy súper agradecida de que no sean unas personas, de que sean más, porque obviamente cuando creas algo tienes esas ganas de que lleguen al mayor número de personas posibles, sobre todo si les van a traer algo bueno, ¿no? Porque al final esa es mi intención con el podcast, de hacerte reflexionar a ti también, hacerte pasar a la acción, no quedarte solo en la reflexión, ¿no? Tener esas dos energías de yin de reflexión y de yang de acción. Y también que hagas lo que estoy haciendo yo hoy, que para mí grabar este episodio es mi forma de celebrar todo lo que ha ocurrido este año. Entonces te invito a que también celebres, ¿no? Cada acción que vas tomando, porque al final nadie va a ser consciente de lo importante que es algo como tú. Porque solo tú sabes todo lo que hay detrás, todo lo que te ha llevado a atreverte a tomar esa acción. Entonces es importante que celebres también el proceso. Y dicho todo esto, hasta aquí el episodio de celebración del primer año de tu vida es tuya. Y me encantará saber no solo cómo has recibido este episodio, sino cómo has recibido este primer año juntas. Que me escribas para compartir lo que tú sientas. Me puedes escribir por Instagram, que es Adriana_Vázquez_González.
Si te ha gustado este episodio o cualquier otro episodio del podcast, te agradezco de corazón que lo compartas con alguien para llegar a más personas y te invito a que tú también confíes y sigas los pasos que son importantes para ti en este momento. Y te mando un abrazo enorme, 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 enorme. Y te recuerdo que tu vida es tuya.